En las sombras del imperio criminal más poderoso del mundo, un nuevo líder emerge. Ismael Zambada Jr., el Mayito Flaco, hijo del legendario Mayo Zambada, amenaza con destronar a los Chapitos y revolucionar el narcotráfico global. Con un MBA y habilidades tecnológicas que rivalizan con Silicon Valley, este enigmático personaje ha transformado el cártel de Sinaloa en una corporación criminal del siglo XXI. Mientras sus rivales ostentan riquezas y violencia, el Mayito Flaco opera en silencio, tejiendo una red de influencia que se extiende desde los barrios de Culiacán hasta los pasillos del poder en Washington. En la calurosa tarde del jueves 25 de julio de 2024, un silencio tenso se apoderó de las calles de El Paso, Texas. Las autoridades estadounidenses ejecutaban una operación que parecía imposible: la captura de Ismael el Mayo Zambada, el último titán del viejo orden, el hombre que había burlado a la justicia durante décadas. El impacto en la estructura del cártel de Sinaloa fue inmediato. La organización, ya fracturada tras la captura de El Chapo Guzmán, se tambaleaba ahora sin su último pilar. Los lugartenientes de confianza de El Mayo se replegaban, conscientes de que los buitres no tardarían en llegar. En el vacío dejado por El Mayo, emergieron Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán, los Chapitos. Su estilo de liderazgo era un espectáculo de excesos y brutalidad. Donde El Mayo prefería las sombras, los Chapitos buscaban el centro del escenario. Fiestas con tigres como mascotas y ejecuciones con ametralladoras calibre 50 eran su marca registrada. El cártel, antes una máquina bien engrasada, ahora chirriaba con tensiones internas. Viejos lugartenientes desconfiaban de los jóvenes lobos, mientras las nuevas generaciones veían a los veteranos como reliquias de un pasado obsoleto. Fue entonces cuando los rumores comenzaron a circular. Susurros en cantinas, mensajes encriptados, miradas de complicidad entre narcos veteranos. Hablaban de alguien más. Una figura en las sombras que había estado observando, esperando su momento. Los Chapitos lo sintieron. Una presencia invisible que erosionaba su poder, robándoles aliados y territorios sin disparar una sola bala. El legado de El Mayo Zambada era incomparable. A diferencia del mítico Chapo, Zambada era el fantasma del narco, el estratega que movía los hilos desde las sombras. Su poder residía en una red de contactos y alianzas que se extendía desde las montañas de Sinaloa hasta los pasillos del poder en la Ciudad de México. Su captura significaba el desmoronamiento de todo un sistema de poder. En Sinaloa, la tensión era palpable. Las calles, normalmente bulliciosas, parecían contenidas en un silencio expectante. En los barrios controlados por el cártel, los halcones redoblaban su vigilancia. Convoyes nocturnos transportaban armas y hombres, mientras los laboratorios de metanfetamina trabajaban sin descanso, como si quisieran aprovechar los últimos momentos de una paz que se desvanecía. En las sombras, lejos de las miradas indiscretas, se gestaba una guerra. Los viejos aliados de El Mayo se reagrupaban, jurando lealtad a un líder aún sin rostro. Los Chapitos,
conscientes de la amenaza, fortificaban sus posiciones y compraban lealtades a precio de oro. El tablero estaba listo, las piezas en posición. Ismael Zambada Jr., el Mallito Flaco. Alto y delgado, con ojos penetrantes que parecían leer el alma, era la viva imagen de su padre, pero con un aura de modernidad que contrastaba con la vieja escuela del narco. Su momento Batman llegó una noche de 2015, cuando presenció la ejecución de un amigo de la infancia por orden de los Chapitos. En ese instante, juró continuar el legado de su padre, pero reinventando el juego. Mientras los hijos de El Chapo ostentaban riquezas y violencia, el Mallito se movía como una sombra, invisible pero omnipresente. Desde joven, el Mallito Flaco aprendió el negocio desde abajo. Trabajó en los campos de amapola, en los laboratorios clandestinos, en las rutas de distribución. Pero también se educó en las mejores universidades de Europa, obteniendo un MBA que aplicaría al oscuro mundo del narcotráfico. Es como su padre, decía un viejo lugarteniente, pero con un doctorado en negocios ilegales. Su estrategia era la del camaleón. Un día podía ser un empresario respetable en la Ciudad de México, al siguiente un humilde campesino en las montañas de Sinaloa. Esta adaptabilidad le permitió evadir a las autoridades durante años, superando incluso la legendaria visibilidad cero de su padre. El Mallito Flaco era un maestro de las alianzas. Su red de contactos abarcaba desde políticos de alto rango hasta jueces federales y jefes policiales. Pero a diferencia de la vieja escuela del soborno, él cultivaba relaciones a largo plazo, creando lealtades que iban más allá del dinero. Su arma más poderosa era la información, que usaba para manipular tanto a amigos como a enemigos. Bajo su liderazgo silencioso, el cártel experimentó una revolución tecnológica. Implementó el uso de criptomonedas y blockchain para transacciones invisibles, drones para vigilancia y entrega de drogas, e inteligencia artificial para predecir movimientos de las autoridades. Todo esto sin levantar sospechas, manteniendo la fachada de un cártel tradicional. En las sombras de Culiacán, el heredero oculto se preparaba para reclamar su trono. El imperio que su padre construyó estaba a punto de entrar en una nueva era, una era donde el poder no se mediría en balas o kilos de cocaína, sino en bytes y conexiones. El Mallito Flaco estaba a punto de demostrar que en el mundo del narco, el verdadero poder reside en quien controla la información. Mientras el caos se desataba, el Mallito Flaco movía sus piezas con precisión quirúrgica. Filtró información que sugería una traición interna en las filas de los Chapitos, sembrando la semilla de la desconfianza. Rumores cuidadosamente orquestados circulaban, poniendo a antiguos aliados en contra. La paranoia se extendía como un virus. El contraste en sus métodos no podía ser más marcado. Mientras los Chapitos respondían con brutalidad, el Mallito Flaco adoptaba un enfoque comunitario. En Culiacán, misteriosas donaciones restauraban escuelas y hospitales. Programas de microcréditos aparecían de la nada, ofreciendo alternativas a los agricultores de opio. La gente susurraba sobre un nuevo Robin Hood, ignorando la mano que realmente movía los hilos. En el frente internacional, el Mallito Flaco expandía silenciosamente su imperio. Empresas de logística en Rotterdam, clínicas de bienestar en Tailandia, todas fachadas perfectas para el lavado de dinero y la distribución. Los carteles rivales observaban con una mezcla de admiración y temor, mientras las autoridades internacionales luchaban por conectar los puntos. Dentro de la organización de los Chapitos, la situación se deterioraba rápidamente. Lugartenientes de confianza desaparecían, solo para reaparecer trabajando para el enemigo.
Las purgas internas se volvieron brutales y frecuentes. El Mallito Flaco observaba, esperando el momento perfecto para capitalizar el caos. El punto de inflexión llegó con un golpe maestro. Una operación conjunta entre la DEA y la Policía Mexicana desmanteló el 60% de la red de distribución de los Chapitos. Lo que nadie sabía era que la información provenía del propio Mallito Flaco. Los Chapitos, acorralados, respondieron con una violencia sin precedentes. El cártel de Sinaloa estaba al borde de una guerra civil total. En las sombras, el Mallito Flaco se preparaba para emerger y reclamar el trono que consideraba suyo por derecho. La era de los viejos narcos llegaba a su fin, y con ella nacía un nuevo orden en el mundo del crimen organizado. En los laboratorios clandestinos del cártel de Sinaloa, una nueva era comenzaba. El fentanilo, un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína, se había convertido en el nuevo oro blanco. El Mallito Flaco, con su visión empresarial, reconoció su potencial antes que nadie, iniciando una revolución en el narcotráfico. Los laboratorios, ocultos en las profundidades de la sierra, eran fábricas de muerte high-tech. Químicos con doctorados trabajaban en condiciones estériles, produciendo kilos de fentanilo puro. La distribución, facilitada por drones y criptomonedas, burlaba fronteras y autoridades. Las ganancias eran astronómicas, pero los riesgos igual de altos. Un error de cálculo podía significar miles de muertes. Paradójicamente, el Mallito Flaco implementó estrictos controles de calidad. Su lógica era fría. Menos muertes por sobredosis significaban clientes más estables y menos atención mediática. Esta estrategia reducía las fatalidades, pero aumentaba la adicción. La ambición de El Mallito Flaco no se limitaba a Norteamérica. Europa y Asia se convirtieron en nuevos objetivos. Utilizando empresas farmacéuticas legítimas como Facada, el fentanilo del cártel de Sinaloa inundaba nuevos mercados. La comunidad internacional, alarmada, buscaba formas de contener esta nueva amenaza global. El fentanilo se había convertido en un arma de doble filo. Por un lado, otorgaba al cártel un poder sin precedentes en el mundo del narcotráfico. Por otro, atraía una atención indeseada de las autoridades globales. Incluso dentro del propio cártel, la adicción comenzaba a ser un problema, afectando a miembros clave de la organización. El Mallito Flaco, con su visión revolucionaria, había transformado el paisaje criminal. Los viejos carteles, aferrados a tácticas obsoletas, caían uno tras otro. Las alianzas tradicionales se desmoronaban ante la nueva realidad: adaptarse o perecer. El cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de El Mallito Flaco, se había convertido en una corporación criminal del siglo XXI. ¡Hola, hola, guachitos pedorros, hijos de su puta madre, verga! ¿Que no la den de verga, putos? No que muy verga. Pura gente de la vida a la verga, madre. No que muy huevudo, verga. No le Departamentos de ciberseguridad rivalizaban con Silicon Valley, mientras equipos de relaciones públicas manejan la imagen del cártel con la destreza de multinacionales. El I+D del cártel producía drogas sintéticas y tecnología de distribución que dejaban obsoletos los métodos tradicionales. Los sicarios cedían terreno a expertos con MBAs y doctorados. La infiltración en las estructuras de poder era silenciosa pero implacable. Políticas antidrogas se suavizaban misteriosamente. Jueces emitían sentencias sorprendentemente leves. Políticos bloqueaban investigaciones cruciales. La línea entre el Estado y el cártel se difuminaba peligrosamente, planteando la aterradora posibilidad de un narcoestado de facto. Ya vio Sarita.
muchísimo gusto. Hola, hola. ¡Arriba Markelia! ¡Arriba Markelia! En esta nueva guerra, los campos de batalla eran virtuales. Drones submarinos transportaban toneladas de drogas sin ser detectados, mientras sistemas de IA predecían movimientos de las autoridades con precisión escalofriante. Pero detrás de la fachada de alta tecnología y eficiencia corporativa, el costo humano era devastador. En Sinaloa, familias enteras se veían atrapadas en una red de violencia y adicción. En los suburbios estadounidenses, el fentanilo dejaba un rastro de vidas destrozadas. Una generación crecía viendo la corrupción y el crimen como norma, no excepción. El ascenso de El Mayito Flaco y su imperio tecnificado planteaba un dilema global. ¿Es la legalización la respuesta? ¿O se necesita una guerra total contra esta nueva amenaza? Las consecuencias geopolíticas de su creciente poder preocupan a gobiernos de todo el mundo. En las sombras de Culiacán, un nuevo rey se alza. El Mayo Flaco, con su mezcla única de astucia empresarial y herencia criminal, se consolida como el líder indiscutible del Cártel de Sinaloa. Su visión para el futuro del narcotráfico global es tan ambiciosa como aterradora. Un imperio criminal que opera con la eficiencia de una corporación multinacional y la invisibilidad de un fantasma. Sin embargo, en el volátil mundo del narco, la corona siempre pesa. La pregunta que resuena en los pasillos del poder y en las calles de Sinaloa es: ¿podrá el Mayo Flaco mantener su dominio o surgirá un nuevo desafiante de las sombras, tal como él lo hizo? El ascenso de El Mayo Flaco transforma el panorama criminal internacional. Los viejos carteles, con sus tácticas brutales y ostentosas, parecen reliquias de otra era. En su lugar, surge una nueva clase de organización criminal, tecnológicamente avanzada, financieramente sofisticada y políticamente influyente. Las autoridades, tanto en México como en el extranjero, se encuentran en una carrera contrarreloj para adaptarse a esta amenaza evolucionada. Nuevas unidades de ciberinteligencia se forman, expertos en finanzas internacionales son reclutados y las estrategias antinarcóticos se reescriben. Pero persiste una pregunta incómoda. ¿Se puede combatir eficazmente al narcotráfico sin adoptar sus mismos métodos? El riesgo de corrupción y de cruzar líneas éticas nunca ha sido tan alto. La historia parece repetirse. Al igual que con la Cosa Nostra en los años 20 o los carteles colombianos en los 80, el crimen organizado demuestra una vez más su capacidad de adaptación y supervivencia. La naturaleza cíclica del fenómeno plantea una pregunta inquietante. ¿Estamos condenados a repetir eternamente este ciclo de violencia y corrupción? Mirando hacia el futuro, los escenarios posibles son tan variados como preocupantes. ¿Veremos la emergencia de narcoestados de facto, donde los carteles controlen gobiernos enteros? Dejen pasar.
O quizás una legalización forzada, donde la línea entre el comercio legal e ilegal de drogas se vuelva tan borrosa que sea irrelevante. El papel de la tecnología y la globalización en esta evolución es innegable, pero también ofrece nuevas herramientas para combatir el problema. La responsabilidad de enfrentar este desafío no recae solo en los gobiernos. La sociedad civil, las comunidades locales y la comunidad internacional tienen un papel crucial que desempeñar. Se necesita un enfoque holístico que aborde no solo el tráfico de drogas, sino también sus causas raíz: la pobreza, la falta de oportunidades y la corrupción sistémica. Surgen propuestas innovadoras para abordar el problema desde su raíz. Programas de desarrollo económico en zonas tradicionalmente controladas por el narco ofrecen alternativas reales a los agricultores de coca y amapola. Iniciativas de educación y prevención, diseñadas con la misma sofisticación que las campañas de marketing del cartel, buscan inmunizar a las nuevas generaciones contra la atracción del mundo criminal. La rehabilitación y reinserción de adictos y exmiembros de carteles se perfila como una estrategia clave. Casos de éxito, aunque escasos, demuestran que es posible romper el ciclo de la adicción y la violencia. Comunidades que han resistido exitosamente al narcotráfico, como ciertos pueblos en Colombia o México, ofrecen lecciones valiosas sobre resiliencia y acción colectiva. Al final, el legado de El Mayo Flaco plantea más preguntas que respuestas. ¿Es un villano, un antihéroe o simplemente el síntoma de un problema mucho más profundo en nuestra sociedad? Su historia nos obliga a cuestionar las líneas cada vez más borrosas entre el bien y el mal en un mundo globalizado y moralmente ambiguo. El desafío final que nos plantea esta historia es reimaginar un mundo sin la sombra omnipresente del narcotráfico. Un mundo donde el valor de una vida no se mida en kilos de droga o en dólares lavados. Un mundo donde la inteligencia y la innovación se usen para construir, no para destruir. La guerra contra el narcotráfico no se ganará solo con armas o leyes más duras. Se necesita un cambio de paradigma, una revolución en nuestra forma de pensar y abordar el problema. El conocimiento, la empatía y la acción colectiva serán nuestras armas más poderosas en esta lucha. La sombra de El Mayo Flaco y su imperio del narcotráfico puede parecer abrumadora, pero la historia nos ha demostrado una y otra vez que ningún imperio, por poderoso que sea, es invencible. El verdadero poder reside en la voluntad colectiva de las personas para cambiar su realidad. Mira, tú, puto. Mírenme la cara, hijos de su puta madre. Soy el comandante Güero Puñetas, perro, para que vengan por la cabeza del pico. Así nomás, compa, puro borrego a la verga. Puro borre a la verga. Mira, pura gente mi papá borre a la verga. Mira, tú. Pura cachorrizo, putos, a la verga. Pura cachorriza a la verga. ¿Quieres la cabeza de Güero Puñetas? Aquí tengo la del pico, hijos de su puta madre. Mira, tú puto 100 y tú puto 25, no que mucha verga, que no corren, putos pinches montoneros, hijos de su puta madre, mugrosos. Se van a seguir pelando la verga, putos. Vamos con toda la verga, Güero Puñetas. Dios fotos, Y los intentones no se quedan atrás. montoneros, corrientes, Avanzando, la verga. quema casa, roba tiendas, hijos de su puta madre.